Gracias, presidente. Le quiero decir a un colega que me precedió en el uso de la palabra que estoy en elecciones desde hace bastante tiempo y siempre el sector al que he apoyado ha presentado y publicado programas electorales. Siempre. O sea, si hay algo que no se le puede criticar a la oposición, por lo menos a una parte de la oposición, es no haber presentado. Y puedo traerles impreso cuando quieran los programas de las diferentes elecciones. Con relación al acuerdo que tenemos, casi todos los partidos de la oposición para las municipales firmado, uno de los puntos es un acuerdo común. Así que no es que se discuten solamente nombres o procedimientos, sino se discute un programa para una municipalidad que está en quiebra. Eso uno. Lo segundo, el Congreso no puede seguir ausente de este debate. El Congreso, que es el órgano de representación popular, no puede seguir ausente de este proceso de indefinición de las máquinas de votación. Cualquier instrumento tecnológico, informático, es vulnerable. Resulta ser que acá tenemos oferentes. Un grupo de oferentes está vinculado a una empresa, a un banco, que a su vez tiene vinculaciones con el presidente de la República. Eso de por sí ya es un escándalo. Que la máquina de votación esté vinculada al poder político es un escándalo. Y las otras ofertas también tienen grupos empresariales con intereses políticos, con intereses económicos detrás. Fíjense lo serio que es esto. Y estoy hablando desde una posición en la cual creo que el voto electrónico tiene ventajas. O sea, no estoy descalificando yo el voto electrónico. Pero el voto electrónico, para que genere confianza en la ciudadanía, tiene que ser consecuencia de un procedimiento de contratación sumamente transparente. Y yo no sé por qué nos llenamos de intermediarios. ¿Acaso que bueno y a través de su empresa ITI hace urnas electrónicas? ¿Acaso que se fabrican en Paraguay máquinas de votación? Que es más preciso. ¿Quién fabrica en Paraguay máquinas de votación? ¿Por qué se tiene que contratar a través de intermediarios si nosotros no desarrollamos esa tecnología? Ya quisiera yo que las universidades nacionales, por ejemplo, las universidades más paraguayas, así como se hizo en el Brasil, que ellos desarrollaron su propia tecnología. Ya quisiera yo que nosotros podamos hacer eso, ¿verdad? Con, Politécnica, con la Católica, con la Nacional, desarrollar, pues tampoco se trata de llegar a Marte, es sencillamente una máquina de votación. Pero bueno, esa no es la realidad. Aparentemente es más rentable hacer estas grandes y multimillonarias licitaciones donde hay tantos intereses económicos detrás. Pero fíjense que del resultado depende nuestra democracia y del resultado depende la confianza en los procesos electorales. Así que mientras nosotros estamos discutiendo cualquier cosa, la Dirección Nacional de Contrataciones no para de frenar el procedimiento, frena cada vez que aparentemente están poniendo objeciones hasta que quede por descarte la empresa que está señalada por el poder político para prestar este servicio. Y eso es peligroso. Eso uno. Segundo, me parece sumamente irresponsable que esta guerra que le declaró el gobierno de Peña, esta guerra tan tropical que le declaró el gobierno de Peña al Brasil, termine con una reunión entre el canciller de Paraguay y el canciller de Brasil, donde se recibe el informe de los que nos espiaron, donde ellos nos cuentan cómo nos espiaron. En forma secreta, sin ningún tipo de
sin ningún tipo de explicaciones a la ciudadanía, sin ningún tipo, que yo sepa, sin que eso haya pasado por nuestro servicio de inteligencia, sin que se haya verificado la fiabilidad o la consistencia del. Sencillamente viene el canciller, nos dice, del Brasil, nos dice, le espiamos y esto es lo que le decimos de lo que le espiamos, y punto. Y nosotros tenemos que creerle a lo que nos espiaron, que nos van a contar cómo nos espiaron, para qué y por qué, y qué información estratégica consiguieron con ese espionaje, y que nos lo van a hacer más. Realmente, pero lo peor, con la excusa de que estábamos muy enojados con el Brasil, de que el canciller Peña y todo eso estaba muy enojado con el Brasil, perdimos meses en la renegociación del anexo C, que es algo que nos interesa a nosotros. Pero mientras estábamos en guerra con el Brasil, mientras estábamos postergando la renegociación del anexo C, le estábamos comprando aviones de guerra. Pero qué simpático. Nosotros le estábamos comprando, y ahí sí estábamos al día, comprando aviones de guerra al país que nos había espiado y al cual. Y acá no quiero dramatizar porque los países se espían, eso es chocolate para la noticia, o sea, no es nada nuevo, se espían entre aliados, así que no es nada nuevo. Acá el problema es que nosotros tenemos un servicio de inteligencia que no sirve para nada, y no es capaz ni siquiera. Nosotros nos enteramos por Lula, nos enteramos que nos estaban espiando, nos enteramos porque hubo algún mérito de parte nuestra. Pero me parece irresponsable y pido que o se le convoque al canciller a mesa directiva, o le pido, no está el presidente de Asuntos Constitucionales, que le convoquemos a Asuntos Constitucionales al canciller para que explique cómo se zanja este asunto, porque de esta manera tan poco seria no se puede terminar una crisis que en las palabras fue magnificada, pero que en los hechos fue ridícula. Porque lo que le convenía al Brasil se siguió haciendo, y lo que nos convenía a nosotros se paralizó por completo. Y un último tema, los niveles del latrocinio de este gobierno que ya no se le puede definir de otra manera que no sea como una cleptocracia, porque esto ya es una cleptocracia, que anden volando sobres por el quincho de Mburuvisharoa y todo lo demás es una vergüenza. Pero, y esto, sinceramente hablando, llevo tiempo en política, y estos niveles de codicia, de voracidad, esto yo no vi nunca. Y qué miserables, pues están jugando con la vida, están jugando con la dignidad de la gente más vulnerable, de la salud, y están con una política de tierra arrasada. Este país en el 2028 va a ser como si Atila entró en Paraguay y no dejó nada, va a ser tierra arrasada. Paraguay en el 2028 va a ser tierra arrasada, vamos a tener una deuda inmensa y no vamos a tener recursos para nada, y nosotros estamos discutiendo ahora el presupuesto. ¿Qué presupuesto vamos a discutir con la deuda y con la falta de recursos que tenemos para hacer que ese presupuesto sea realidad? Pero dos cuestiones donde ya se pasan. Bueno, este tema del corredor bioceánico, pero es que no puede ser más vendepatria. Mientras Brasil está guardando tierras valiosas para infraestructura, para servicios públicos, mientras está cuidando las tierras que son adyacentes al corredor bioceánico, acá un personaje, el titular del IDR, está rifando las tierras, esas tierras. Pero hasta le sacó tierra a la Dirección de Ingresos Tributarios para darle a un personaje que no sabemos ni quién es, que obviamente eso no es para la reforma agraria ni nada más. Y el IDR el INDER no es una inmobiliaria, y no es una inmobiliaria del gobierno de turno. Realmente llegamos a unos niveles de entreguismo, pero impresionantes, para intereses económicos, que estoy seguro que de ahí saldrán algunos sobres que irán a perderse o a encontrarse en Mburuvisharoa. Y lo último, este tema de la tercerización de la salud. Hay que ser miserables. Hay que ser mala gente para jugar con la salud y la dignidad de aquel que está en su peor momento, de aquel que está sufriendo por su salud.
que va a pedir asistencia y no tiene asistencia porque se terceriza y se sobrefactura para los amigotes y las empresas amigas y después no queda para los medicamentos. Hay que ser realmente mala gente, hay que ser miserables para maltratarle así al pueblo paraguayo. Presidente, que por favor cuando discutamos el presupuesto, discutamos sobre realidades y por favor que el Congreso deje de arrodillarse ante el Ejecutivo y empiece a reclamarle todo este tipo de situaciones que hacen que este país esté en un total desgobierno. Gracias. Gracias a usted, señor senador. Se le concede el uso de la palabra al señor senador Patrick Kemper. Paso, presidente.